Ya he visto esta pregunta, pero no quería hacer un video tan largo, pero es que la respuesta a esta pregunta es tanto larga como compleja. Te voy a responder poniendo como referencia por qué sí funcionó la reforma fiscal y por qué sí funcionó la reforma en telecomunicaciones y por qué no funcionó la reforma energética. Recordemos que las tres, en realidad fueron como 10, pero las tres principales, fiscal, energética y telecomunicaciones, salieron por el Pacto por México. ¿Por qué la reforma fiscal y sobre todo la reforma en telecomunicaciones sí se sintió un beneficio tanto para gobierno como sociedad y por qué la reforma energética pues básicamente no sentimos que haya funcionado para nada? Mucha gente siente que no funcionó para nada y el gobierno, sobre todo a partir del 2018, le tira la reforma energética. Pongámonos en contexto. La reforma energética afrontó el problema de que México había pasado de producir 3.5 millones de barriles diarios en el 2004 a 2.5 millones de barriles para el 2013. Ya la producción petrolera se había desplomado porque Cantarell empezaba a presentar signos de que ya estaba chupando faros, así de fácil. Y Pemex dependía enormemente de Cantarell, que en algunos años llegó a ser el segundo mayor yacimiento petrolero a nivel mundial. Para colmo de males, había una alta dependencia de las importaciones de combustible. 73% de la gasolina se llegó a importar incluso hasta en el 2018. Y el sector energético estaba dominado por la CFE. Pemex y CFE tenían fuertes problemas de deuda, ineficiencia y falta de tecnología. ¿Cuáles eran los objetivos de la reforma energética? Abrir el sector energético a la inversión privada para atraer capital y tecnología, reducir precios de combustible y electricidad mediante la competencia, modernizar Pemex y CFE como empresas productivas del Estado, promover energías renovables y mejorar la seguridad energética y generar empleos y fortalecer la economía a través de ingresos petroleros y el Fondo Mexicano del Petróleo. Ese era el objetivo y ese era el contexto de la reforma energética. La reforma fiscal, por el otro lado, tenía el siguiente desafío. Tenía una recaudación, en México había una recaudación tributaria de aproximadamente el 13% del Producto Interno Bruto, comparado con el 34% de los países integrantes de la OCDE, pues básicamente es una baba. El sistema fiscal era sumamente complejo y existía una alta dependencia de los ingresos petroleros. Aproximadamente 33% del presupuesto federal en el 2013 provenía del petróleo. ¿Cuáles eran los objetivos de la reforma fiscal? Aumentar la recaudación fiscal para reducir la dependencia del petróleo, simplificar el sistema tributario, combatir la evasión fiscal, ampliar la base de contribuyentes y financiar programas sociales como la pensión universal que ya existía en aquella época y el seguro de desempleo, y al mismo tiempo sostener o mejorar la sostenibilidad fiscal. La reforma en telecomunicaciones, por su parte, el contexto era el siguiente. Ya sabíamos que en aquella época Don Carlitos Slim y Telmex y Telcel básicamente eran el amo y señor del sistema de telecomunicaciones en México. Era un mercado poco competitivo, resultaba precios altos y de baja calidad de los servicios. ¿Cuánta gente no se quejaba del internet de Telmex y cuánta gente no nos quejábamos de la basura que era los minutos y las llamadas, en este caso, y el internet a cargo de Telcel? ¿Cuál era el objetivo de la reforma en telecomunicaciones? Fomentar la competencia en telefonía, internet y radiodifusión, reducir los precios y mejorar la calidad de los servicios, ampliar la cobertura de internet y telefonía y regular a los operadores preponderantes, entiéndase América Móvil, que viene siendo Telmex y Telcel. ¿Cuáles fueron los resultados? Tratándose de la reforma energética, se cumplieron de manera parcial la inversión extranjera. Se lograron traer más de 9 mil millones de dólares durante el 2014 y el 2018 y se comprometieron más de 160 mil millones de dólares en licitaciones petroleras. Las energías renovables, eso sí se logró. Lograron en este caso que se llegara a subastar en $19 un megahertz y un aumento del 43% en la capacidad renovable tanto eólica como solar. Y la modernización de Pemex y CFE también se logró parcialmente. Se mejoró la gobernanza con consejos independientes y pues básicamente en ciertas áreas corporativas. ¿Por qué no se logró más? Por la resistencia del sindicato,
tratándose de ambas empresas, CFE y Pemex, por la deuda de Pemex, que alcanzó los 100 mil millones de dólares, y por lo que viene siendo otros aspectos relacionados con la burocracia. ¿Qué no se cumplió? La reducción obviamente de precios, ya lo sabemos, la creación de empleos, porque incluso Pemex hasta despidió a cerca de 40 mil trabajadores, y la seguridad energética, es decir, no redujo la dependencia de combustibles importados. Ahora, la reforma fiscal, ¿logró cumplir sus metas? Sí. ¿Se logró el aumento de la recaudación? Sí. La recaudación fiscal pasó del 13% al 16% en el 2018 y se recaudó 1.3 billones de pesos adicionales en ese plazo según el Servicio de Administración Tributaria. ¿Se dejó de depender del petróleo? También. Los ingresos petroleros pasaron del 33% en el 2013 al 18% en el 2018, gracias a una mejor fiscalización. Se simplificó los trámites fiscales también con la facturación electrónica y lo que vienen siendo los sistemas digitales del SAT lograron reducir la evasión fiscal. Y el número de contribuyentes también aumentó. Se pasó de 38 millones en el 2013 a 70 millones en el 2018. Y obviamente también se logró el financiamiento de los programas sociales, lo cual mejoró la percepción social. Por último, la reforma en telecomunicaciones pues fue un éxito rotundo. Se redujo los precios, los costos de telefonía móvil e internet cayeron significativamente hasta en un 40%, tratándose por ejemplo de lo que es los servicios de telefonía en celular. Obviamente se mejoró la calidad y la cobertura a nivel nacional. Pues el acceso a internet creció del 43% en el 2013 al 65% en el 2018. La competencia obligó a Telmex y a Telcel a compartir la infraestructura y eliminó prácticas monopólicas, permitiendo la entrada de nuevos competidores como Movistar, obviamente, entre otros. Y obviamente la portabilidad numérica, la eliminación de cargos por larga distancia, el acceso a señales de TV abierta en otros lugares mejoraron la experiencia del consumidor. Básicamente los objetivos que buscaba la reforma en telecomunicaciones, todos los cumplió. Fue la reforma mejor implementada tanto de Enrique Peña Nieto como una de las mejores reformas en la historia de este país. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, la reforma energética tuvo lo que viene siendo un impacto limitado? Principalmente porque los proyectos energéticos son a largo plazo. El error del gobierno fue comunicativo en estar diciendo, no, es que la reforma energética va a abaratar los costos de gasolina y de electricidad. No, sí los va a abaratar, pero a largo plazo. Los proyectos energéticos de exploración, refinería, renovables requieren décadas para mostrar resultados. No te va a dar un resultado inmediato. Luego está la resistencia cultural. El petróleo y la electricidad en México tienen un fuerte simbolismo nacional. Entonces, el hecho de que la gente lo percibiera como privatización generó mucho rechazo y eso generó narrativas políticas que se asociaban a que los recursos iban a ser entregados al extranjero. Mucho tuvo que ver también la reversión política. Llegó López Obrador y en cuanto llegó López Obrador echó para atrás lo que viene siendo parte del camino que estaba buscando la reforma energética. Los 160 mil millones de dólares que se habían comprometido en exploración, por ejemplo, quedaron suspendidos porque las empresas no quisieron entrar a un mercado donde el gobierno iba a estar en su contra. ¿Qué fue lo que hizo López Obrador? Priorizó el control estatal, suspendió licitaciones, limitó el sector privado al 46% en el mercado eléctrico. Todo eso generó incertidumbre jurídico y pues básicamente desincentivó la inversión. Era algo que se veía venir. Ahora, la reforma energética estuvo también afectada por dos factores que no tuvieron la reforma fiscal y la reforma en telecomunicaciones: la caída de los precios del petróleo. El petróleo se vendía a $90 por barril en el 2013. Un año después se desplomó a $20. Es lo que se conoce como la crisis de hidrocarburos. Y es lo que comprometió mucho la reforma energética porque se tuvo, en este caso, que priorizar otras actividades y obviamente el petróleo no generaba las ganancias que pudieron haber generado un impacto en beneficio del gobierno y en beneficio de la sociedad. A eso agrega la falta de comunicación. El gobierno de Peña Nieto no logró contrarrestar la narrativa de la privatización ni comunicar los beneficios a largo plazo. Ahora, ¿por qué la reforma fiscal, por ejemplo, sí tuvo en este caso
un éxito tanto tangible para la sociedad como para el propio gobierno. La primera circunstancia es porque son resultados tangibles y rápidos. El aumento de la recaudación y el financiamiento de programas sociales con motivo del aumento en la recaudación fiscal fueron visibles a corto plazo. Entonces eso generó aceptación entre los ciudadanos que percibieron los beneficios directos, como por ejemplo la cuestión de las pensiones. Hubo también una baja resistencia cultural. A diferencia del sector energético, el sistema fiscal no es como que tenga un arraigo nacionalista muy fuerte entre nosotros. Entonces, si bien es cierto que, por ejemplo, el IVA a los productos alimenticios de mascotas o el IEPS a las bebidas azucaradas sí generó mucha controversia, realmente fue controversia hasta cierto punto limitada o temporal. Ya posteriormente todos los demás lo aceptábamos como algo que era necesario para el país, tanto sociedad como gobierno. No generó un rechazo masivo a comparación de la reforma energética. Otro aspecto muy importante de la continuidad política. López Obrador no fue un pendejo. O sea, el vato no llegó y la reforma fiscal no sirve. La criticó como cuestión de campaña. Todo el sexenio de Peña Nieto estuvo fregue, es que porque la reforma fiscal, etcétera. Llegó y el señor no le movió ninguna coma, a diferencia de la reforma energética. O sea, no solamente no le movió, fortaleció todavía más al servicio de administración tributaria. Entonces eso permitió que cuestiones como la facturación electrónica, el IEPS en bebidas aseguradas, el IVA en productos de mascotas, el ISR en cuestiones como el aguinaldo o lo que venía siendo el PTU de los trabajadores, se asentaran y obviamente el SAT permitiera seguir recaudando impuestos por encima de la inflación. Y esto permitió que los beneficios de la reforma fiscal se consolidaran. Ahora, otro aspecto que tuvo la reforma fiscal a su favor fue el marco tecnológico. La implementación de herramientas digitales facilitó el cumplimiento, lo permitió reducir la evasión y generó confianza en el sistema. Y sobre todo, que fuera un impacto económico directo gracias a la diversificación de los ingresos fiscales. Y eso redujo a su vez la vulnerabilidad que pudiera tener el gobierno al depender de solamente un ingreso, que era antes lo que ocurría con ser tan dependientes de los ingresos petroleros. Eso, a ojos de expertos, a ojos de la sociedad, se consideró como un logro estructural. Si hablamos de la reforma en telecomunicaciones, pues ni se diga. Los beneficios fueron inmediatos. La reducción de precios y la mejora en la calidad de los servicios fueron perceptibles así. O sea, para los consumidores al año ya nosotros estábamos percibiendo los beneficios. Obviamente había una baja carga simbólica. Todo el mundo estaba de acuerdo en que le dieran la madre al monopolio de Slim. Entonces el hecho de que el gobierno dijera ahora vamos a obligar a que don Carlitos Slim sea en este caso vamos a ponerlo a competir, pues básicamente todo el mundo lo aplaudió. O sea, no era de que no, pobrecito. O sea, todo el mundo estaba feliz de que le dieran en la madre al monopolio. Esa es la realidad de las cosas. Una diferencia muy importante que el gobierno malamente no hizo con la reforma energética fue un regulador autónomo fuerte. En la reforma energética se crearon dos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero el gobierno nunca le soltó las riendas, como para que buscaran una competencia fuerte para Pemex y CFE. Con la reforma en telecomunicaciones fue lo contrario. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tuvo un papel clave para imponer medidas de preponderancia, para fomentar la competencia, para proteger los usuarios. Su autonomía resistió cambios políticos. No lo eliminaron hasta el final del sexenio que acaba de pasar. O sea, López Obrador le dio una continuidad. Y si tienes un organismo autónomo tan fuerte como lo fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones por 10 años, claro que vas a generar un impacto importante para lo que viene siendo la sociedad. Otra cuestión fue que la reforma en telecomunicaciones sí trajo una fuerte inversión extranjera. Trajo $3,000 millones tan solo entre el 2015 y el 2018. Eso impulsó lo que fue la competencia. Pero vuelvo al punto. La enorme diferencia entre la reforma energética y la telecomunicaciones fue eso, que soltaran totalmente el mercado. El gobierno de Peña Nieto se equivocó en ese sentido, en no soltar en la reforma en energética el mercado como lo hizo en la reforma en telecomunicaciones. Por ejemplo, en la reforma en energética, la ronda 0, que fue la primera ronda, era la ronda donde había campos petroleros más productivos o la mayor posibilidad de encontrar campos petroleros de mayor potencial. El 80% de esa ronda se la soltó a Pemex. En lugar de haber permitido que hubiera en este caso libre competencia en la ronda 0, que compitieran todos,
que en este caso todos pelearan por esos, mediante licitación, por esos campos que pudieran ser explorados, se los soltó a Pemex. Pemex al final no pudo aprovechar la ronda cero y eso desincentivó lo que fue la inversión en ese rubro. Y eso ahí sí fue error de Peña Nieto. Hubieran soltado el mercado como lo soltaron en la reforma de telecomunicaciones y quizás la historia hubiera sido muy diferente. Y aparte la narrativa fue muy clara. El gobierno de Peña Nieto en la reforma en telecomunicaciones comunicó eficazmente que la reforma atacaba monopolios privados y beneficiaba a los consumidores. Eso contrastó mucho con la cuestión o la imagen de privatización de la reforma energética. Está la fuerza del marco regulatorio. En la reforma fiscal, el SAT, aunque no es un organismo autónomo, es un organismo público desconcentrado que tiene bastante independencia respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El SAT implementó herramientas tecnológicas como la facturación electrónica que fortalecieron el cumplimiento fiscal y redujeron la evasión fiscal y la informalidad. Entonces, eso a ojos de la sociedad fue aceptado y fue validado. En la reforma en telecomunicaciones, ya mencionamos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tuvo un rol clave en imponer medidas de preponderancia a América Móvil, en fomentar la competencia y en garantizar los derechos de los consumidores. Con la reforma energética no fue lo mismo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, su autonomía nunca fue al mismo nivel que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y con López Obrador básicamente quedaron subordinados a políticas estatales. Entonces eso en consecuencia limitó su capacidad para fomentar la competencia y proteger la inversión privada. Y luego, pues básicamente por eso tenemos resultados tan dispares. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, como pueden ver, pues básicamente la reforma energética no tuvo el éxito esperado debido a largos plazos requeridos para sus resultados, fuerte resistencia cultural, el simbolismo del petróleo sobre todo, la reversión política que ocurrió con López Obrador, factores externos como la caída del precio del petróleo y una narrativa pública débil. La reforma fiscal y la reforma en telecomunicaciones no tuvieron esos factores, básicamente por cuestiones totalmente diferentes a la reforma energética. La reforma fiscal logró aumentar la recaudación, financió programas sociales, tuvo resultados rápidos, tuvo un marco tecnológico sólido a su favor, una menor oposición cultural. La reforma en telecomunicaciones, pues ni se diga, tuvo impacto inmediato en cuestión de los servicios de telefonía e internet, no había una carga simbólica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones era un órgano autónomo muy fuerte, entonces generó resultados muy rápidos y pues básicamente por eso es que tenemos resultados tan dispares. Entonces ahí está la respuesta. Había muchas circunstancias para que la gasolina, el gas natural y la electricidad no tuvieran una reducción de costos tan inmediatos como ocurrió en otros rubros y en otros campos. Entonces, en síntesis o en resumidas cuentas, ¿cuáles fueron los factores claves por las cuales la reforma fiscal y la reforma en telecomunicaciones sí pegaron, sí fueron productivas, y la reforma energética? Primer factor, tiempo. En la reforma energética, los proyectos energéticos, entiéndase exploración petrolera, construcción de infraestructura, la transición a energías renovables, son de plazos largos. 5 años como mínimo, 20 años en promedio. De 5 a 20 años. Obviamente Peña Nieto ni López Obrador iban a ver resultados. Quien podría haber visto resultados era Claudia Sheinbaum. El problema fue que Peña Nieto no comunicó eso bien y que AMLO llegó y empezó a hacer su desmadre con la reforma energética. Por ejemplo, los yacimientos en aguas profundas tardan años en explorarse y producir. Entonces, eso no es visible a corto plazo. Y eso se diferencia en la reforma fiscal en cuanto al tiempo de implementación, porque el aumento del IVA, por ejemplo, en zonas fronterizas, o la facturación electrónica se implementaron de manera rápida y mostraron resultados a corto plazo. 1 o 2 años fueron en este caso lo habitual. Y en la reforma en telecomunicaciones, la apertura del mercado y las medidas del Instituto Federal de Telecomunicaciones tuvieron efectos inmediatos, con reducciones de precios y mejoras en los servicios en menos de 3 años. Obviamente nosotros lo notamos muy rápido. Segundo, la carga simbólica y la percepción pública. La reforma fiscal
Aunque los nuevos impuestos como el IEPS en bebidas azucaradas o el IVA en lo que vienen siendo alimentos generaron críticas, el sistema fiscal no tenía el mismo peso emocional que el sector energético. Entonces, la narrativa de combatir la evasión y financiar programas sociales pegó mucho. Tratándose la reforma en telecomunicaciones, pues el sector no tenía una carga simbólica significativa, todo el mundo le quería dar en la madre al monopolio de Slim. Cuando el gobierno sacó la reforma, todo el mundo la aceptó, así de fácil. No ocurría lo mismo con la reforma energética. Como el petróleo y la electricidad están profundamente ligados a la identidad nacional, la apertura a la inversión privada fue percibida por muchos como una privatización, que traicionaba la soberanía, que iba en contra de la historia, etc. Entonces fue explotada perfectamente por opositores como López Obrador. Cuando llega, el vato le da en la madre a los avances, pocos o muchos, en lo que viene siendo la reforma energética. Tercer punto, la continuidad política y la estabilidad jurídica. La reforma fiscal, ya he mencionado, AMLO la criticó, pero en cuanto llegó no la desmanteló, al contrario, la fortaleció. La facturación electrónica, el combate a la evasión fiscal, se mantuvieron y se fortalecieron. La reforma en telecomunicaciones es lo mismo. Mantuvo su marco regulatorio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones siguió siendo autónomo y las medidas de competencia y los derechos de los usuarios se consolidaron. No ocurrió lo mismo con la reforma energética. En cuanto llegó López Obrador, la revirtió. Maniateó a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se suspendieron licitaciones petroleras, se le limitó la participación privada en un sector eléctrico, etc. Generas incertidumbre jurídica, bajas lo que viene siendo la inversión privada y se frenó cualquier avance que había. El impacto económico directo, lo que viene siendo el tercer punto. La reforma en telecomunicaciones redujo los precios y mejoró la calidad de los servicios muy rápido. La reforma fiscal aumentó la recaudación y permitió financiar programas sociales y redujo la dependencia del petróleo. Todo esto se notó. En el caso de la reforma energética, los beneficios económicos no se materializaron rápidamente, debido a muchos factores, tanto externos como la caída del petróleo y internos como la deuda de Pemex. Entonces, si a eso agregas el gasolinazo como el del 2017, pues básicamente le dio la madre a cualquier impacto económico directo. Esa es la realidad de las cosas. Y luego